Tercera parte. Morir. Kaladin y Shallan. Capítulo 29. Arrogancia. Los de ceniza y fuego, que mataban como un enjambre, implacables ante los heraldos. Anotado en Masley, página 337. Corroborado por Colwyn y Hazava. Parece que te estás ganando el favor de Jasna rápidamente, escribió la vinculaña. ¿Cuánto podrás hacer el cambio? Shallan hizo una mueca y giró la gema en la caña. No lo sé, respondió. Jasna vigila de cerca el moldeador de almas, como cabía esperar. Lo lleva a todas partes. De noche lo guarda en su caja fuerte y se cuelga la llave del cuello. Giró la gema y esperó la respuesta. Estaba en su recámara, una pequeña habitación tallada en una piedra dentro de los aposentos de Jasna. Su entorno era austero. Una cama pequeña, una mesilla de noche y el escritorio era su único mobiliario. Sus ropas permanecían en el baúl que había traído. Ninguna alfombra adornaba el suelo y no había ventanas, ya que las habitaciones se hallaban dentro del cónclave carbratiano, que estaba bajo tierra. «Entonces tenemos un problema», escribió la caña. Eilita, la prometida de Nanbalat, era quien escribía. Pero los 3 hermanos supervivientes de Shallan estarían en su habitación en Jakeved, contribuyendo a la conversación. «Supongo que se lo quitará para bañarse», escribió Shallan. «Cuando confíe más en mí, puede que empiece a emplearme como su ayudante de baño. Eso puede darme una oportunidad». «Buen plan», escribió la vinculaña. «Nanbalat quiere que recalque que lamentamos mucho haberte obligado a hacer eso. Debe de resultarte difícil estar lejos tanto tiempo». «¿Difícil?» Shallan recogió la vinculacaña y vaciló. «Sí, era difícil. Difícil no enamorarse de la libertad». Difícil no sumergirse demasiado en sus estudios. Solo habían pasado 2 meses desde que convenciera a Jasna para que la aceptara como pupila, pero ya se sentía la mitad de tímida y el doble de confiada. Lo más difícil de todo era saber que pronto terminaría. Venir a estudiar a Carl Brown era sin duda lo más maravilloso que le había sucedido jamás. «Me las apañaré», escribió. «Vosotros sois los que estáis viviendo la vida difícil, manteniendo en casa los intereses de nuestra familia. ¿Cómo os va?» Tardaron un rato en contestar. «Regular», envió finalmente Eilita. «Las deudas de tu padre acechan y Wickham apenas puede mantener distraídos a los acreedores. El Alto Príncipe está muy enfermo y todo el mundo quiere saber dónde se posiciona nuestra casa en el tema de la sucesión. La última cantera se está agotando. Si se sabe que ya no tenemos recursos, nos irá mal». Shallan hizo una mueca. «¿Cuánto tiempo tengo?» «Unos cuantos meses más como mucho», envió Nanbalat a través de su prometida. «Depende de cuánto dure el Alto Príncipe y si alguien se da cuenta o no de por qué Asha Yushu está vendiendo nuestras posesiones». Yushu era el más joven de los hermanos, el que iba antes de Shallan. Su viejo hábito de jugador estaba resultando provechoso. Durante años había robado cosas a su padre y las había vendido para saldar sus deudas de juego. Ahora fingía que seguía haciéndolo, pero daba el dinero para ayudar. Era un buen hombre, a pesar de su hábito, y considerando cómo estaban las cosas. No podía reprochársele mucho de lo que había hecho. Ninguno de ellos podía. Wickham piensa que se puede mantener a raya a todo el mundo un poco más, pero estamos al borde de la desesperación. Cuanto antes regreses con el moldeador de almas, mejor. Shallan vaciló antes de escribir. ¿Estamos seguros de que esta es la mejor manera? Tal vez deberíamos pedirle simplemente ayuda a Jasna. «¿Crees que respondería a eso?», escribieron ellos. «¿Ayudaría a una casa vedén desconocida y repudiada? ¿Guardaría nuestros secretos?». Probablemente no. Aunque Shallan estaba cada vez más segura de que la reputación de Jasna era exagerada, la mujer tenía una vena implacable. No dejaría sus importantes estudios para ayudar a la familia de Shallan. Extendió la mano hacia la caña, pero ésta empezó a escribir de nuevo. «Shallan», dijo, «te habla Nanbalat. He enviado fuera a los demás. Solo estamos Eilita y yo escribiéndote ahora. Hay algo que tienes que saber. Luis ha muerto». Shallan parpadeó sorprendida.
Luis, el mayordomo de su padre, era quien sabía utilizar el moldeador de almas. Era una de las pocas personas en quien sus hermanos y ella habían decidido que podían confiar. ¿Pero qué ha pasado?, escribió después de pasar a una nueva hoja de papel. Murió mientras dormía y no hay motivos para sospechar que fuera asesinado. Pero Shallan, unas pocas semanas después de su muerte, vinieron unos hombres diciendo que eran amigos de nuestro padre, en privado. Me dieron a entender que sabían que nuestro padre tenía un moldeador de almas y sugirieron de manera algo amenazante que tenía que devolvérselas. Shallan frunció el ceño. Todavía tenía el moldeador de alma roto de su padre en la bolsa segura de su manga. «¿Devolvérselo?», escribió. «Nunca descubrimos de dónde la sacó padre», envió Nanbalat. «Shallan, creo que estaba implicado en algo. Esos mapas, las cosas que dijo Luis y ahora esto. Seguimos fingiendo que padre vive todavía y de vez en cuando recibe cartas de otros ojos claros que hablan de vagos planes. Creo que iba a intentar convertirse en alto príncipe y lo apoyaban fuerzas poderosas. Esos hombres que vinieron eran peligrosos, Shallan. El tipo de hombres a los que no conviene enfadar y quieren recuperar su moldeador de almas, sean quienes sean. Sospechó que le dieron a su padre para que pudiera crear riquezas y tratar de hacerse con la sucesión. Y saben que está muerto. Creo que si no les devolvemos un moldeador de almas que funcione, podríamos correr peligro todos. Tienes que traernos el fabrial de Jasna. Lo usaremos rápidamente para crear canteras nuevas de piedra valiosa. Luego podremos dárselo a esos hombres. Shallan, tienes que conseguirlo. Vacilé respecto a este plan cuando lo sugeriste, pero las otras posibilidades se desvanecen rápidamente. Shallan sintió un escalofrío. Leyó los párrafos unas cuantas veces antes de escribir. Si Luis está muerto, no sabremos cómo usar el moldeador de almas. Eso es problemático. Lo sé, envió Nanbalat. Mira a ver si puedes descubrir algo. Esto es peligroso, Shallan. Sé que lo es. Lo siento. Ella expiró profundamente. Hay que hacerlo, escribió. Mira, envió Nanbalat. Quería enseñarte algo. ¿Has visto alguna vez este símbolo? El boceto que siguió era burdo. Elita no era una gran artista. Por fortuna, era un dibujo sencillo. 3 formas de diamante en un curioso patrón. Nunca lo he visto, escribió Shallan. ¿Por qué? Luis llevaba un colgante con ese símbolo. Lo encontramos en su cuerpo. Y uno de los hombres que vino a buscar el moldeador de almas tenía el mismo dibujo tatuado en la mano, justo debajo del pulgar. Curioso, escribió Shallan. Así que Luis... Sí, a pesar de lo que dijo, creo que debió de ser él quien le trajo el moldeador de almas a padre. Luis estaba implicado en esto, tal vez como contacto con nuestro padre y la gente que lo apoyaba. Intenté sugerir que me apoyaran a mí en cambio, pero se echaron a reír. No se quedaron mucho tiempo ni dieron una fecha precisa para devolver el moldeador de almas. Dudo que se contenten con recibir uno roto. Shallan frunció los labios. Balat, ¿has pensado que podríamos arriesgarnos a una guerra? Si se hace público que hemos robado un moldeador de almas a Leshy... No habría ninguna guerra, respondió Nanbalat. El rey Hanavanar nos entregaría los Leshy. Nos ejecutarían por el robo. Maravillosamente reconfortante, Balat, escribió ella. Muchas gracias. No hay de qué. Vamos a tener que esperar que Jasna no se dé cuenta de que te has llevado el moldeador de almas. Es factible que descubra que el suyo se habrá roto por algún motivo. Shallan suspiró. Tal vez, escribió. Cuídate, le envió Nanbalat. Tú también. Y eso fue todo. Shallan apartó la vinculaña y a continuación leyó la conversación completa, memorizándola. Luego arrugó los papeles y entró en el salón de los aposentos de Jasna. No estaba ahí.
Jasna apenas se apartaba de sus estudios, así que Shallan quemó la conversación en la chimenea. Se quedó ahí largo rato, contemplando el fuego. Estaba preocupada. Nan Balat sabía valerse por sí mismo, pero todos llevaban cicatrices de las vidas que habían vivido. Elita era la única escriba en quien podía confiar y ella, bueno, era increíblemente simpática, pero no muy lista. Con un suspiro, Shallan dejó la habitación para regresar a sus estudios. No solo la ayudarían a despejar su mente de sus preocupaciones, sino que Jasna se enfadaría si se entretenía tanto. 5 horas más tarde, Shallan se preguntó por qué se había sentido tan ansiosa. Realmente disfrutaba las oportunidades de aprender, pero últimamente Jasna la había puesto a estudiar la historia de la monarquía Leshy. No era el tema más interesante del mundo. Su aburrimiento aumentaba por tener que leer un montón de libros que expresaban opiniones que consideraba ridículas. Estaba sentada en el reservado de Jasna en el velo. La enorme pared de luces, reservadas y misteriosas investigadoras, ya no le impresionaban. El lugar se estaba volviendo cómodo y familiar. Estaba sola en ese momento. Se frotó los ojos con la mano libre y luego cerró el libro. Estoy empezando a odiar a la monarquía Leshy, murmuró. ¿Ah, sí?, dijo una voz calmada tras ella. Jasna pasó de largo, llevando un hermoso vestido violeta, seguida por un porteador parchmenio con un puñado de libros. Intentaré no tomármelo como algo personal. Shallan dio un respingo y luego se ruborizó de pies a cabeza. No me refería a ti individualmente, brillante Jasna. Quería decir en conjunto. Jasna se sentó con agilidad en su rincón del reservado. Alzó unas cejas hacia Shallan y luego indicó al parchmenio que soltara su carga. Para Shallan, Jasna seguía siendo un enigma. En ocasiones, parecía una severa erudita a quien molestaban sus interrupciones. En otros momentos, parecía haber un atisbo de seco muro oculto tras aquella severa fachada. Fuera como fuese, Shallan descubría que cada vez se sentía más cómoda con ella. Jasna la animaba a hablar abiertamente, algo que aceptaba con gusto. Asumo por tu estallido que este tema te cansa, dijo Jasna, rebuscando entre sus volúmenes mientras el parchmenio se retiraba. Expresaste interés en ser una erudita. Bueno, debes aprender que esto es la erudición. Leer discusión tras discusión por parte de gente que se niega a considerar ningún otro punto de vista. Están seguros de sí mismos. No soy ninguna experta en este tipo de seguridad brillante, dijo Shallan, recogiendo un libro y mirándolo de manera crítica, pero me gustaría pensar que podría reconocerla si la tuviera delante. No creo que sea la definición adecuada para este libro de Mederia. A mí me parecen más arrogantes que confiados. Suspiró y soltó el libro. Para ser sinceras, arrogante no me parece la palabra adecuada. No es lo bastante concreta. ¿Y cuál sería entonces la palabra? No lo sé. Arrogante, tal vez. Jasna alzó una ceja, escéptica. Significa estar el doble de seguro que alguien sea simplemente arrogante, dijo Shallan, poseyendo al mismo tiempo solo una 10ª parte de los hechos requeridos. Sus palabras provocaron el atisbo de una sonrisa en Jasna. Eso contra lo que reacciona se conoce como el movimiento asegurado, Shallan. Esta arrogancia es un recurso literario. Los eruditos exageran intencionadamente su caso. ¿El movimiento asegurado?, preguntó Shallan cogiendo otro de sus libros. Supongo que podría respaldarlos. ¿Ah, sí? Sí. Sería mucho más fácil apuñalarlos por la espalda en esa posición. Eso solo provocó que Jasna alzara una ceja. ¿Ah, sí? ¿Más en serio? Shallan continuó. Supongo que puedo entender ese recurso brillante, pero estos libros que me has dado sobre la muerte del rey Gavilar se vuelven cada vez más y más irracionales al defender sus argumentos. Lo que empezó como un engreimiento retórico parece haberse convertido en peleas e insultos. Bueno, intenta provocar la discusión. ¿Preferirías que los sabios ocultaran la verdad como hacen tantos? ¿Que los hombres prefirieran la ignorancia? Cuando leo esos libros, la sabiduría y la ignorancia me parecen muy similares, dijo Shallan.
La ignorancia puede residir en un hombre que se esconde de la inteligencia, pero la sabiduría puede ser ignorancia escondida detrás de la ignorante inteligencia. ¿Y qué hay de la inteligencia sin ignorancia? De buscar la verdad sin rechazar la posibilidad de estar equivocado. Un tesoro mitológico brillante, como las esquirlas del amanecer o las hojas de honor. Merece la pena buscarlas, pero solo con gran cautela. ¿Cautela?, dijo Jasna frunciendo el ceño. Encontrarlos te haría famosa, pero nos destruiría a todos. Prueba de que se puede ver a la vez inteligente y aceptar la inteligencia de aquellos que están en desacuerdo contigo. Bueno, yo creo que eso minaría por completo al mundo erudito. Jasna resopló. Vas demasiado lejos, niña. Si tomaras la mitad de las energías que dedicas a ser ingeniosa y la canalizaras en tu trabajo, me atrevo a decir que podrías ser una de las eruditas más grandes de nuestro tiempo. Lo siento, brillante. Bueno, estoy confundida. Considerando las lagunas en mi educación, di por hecho que me irías a estudiar cosas más profundas que el pasado reciente de unos pocos años. Jasna abrió uno de sus libros. He descubierto que las jóvenes como tú tienen una relativa falta de aprecio por el pasado lejano. Por tanto, seleccioné un área de estudio que fuera a la vez reciente y sensacionalista, para suavizarte el camino hacia la plena sabiduría. ¿No te interesa el asesinato de un rey? Sí, brillante, dijo Shallan. A los niños nos encantan las cosas que son resplandecientes y ruidosas. Tienes la lengua larga en ocasiones. ¿En ocasiones? ¿Es que no está aquí en mi boca siempre? Tendré que... Shallan se calló y se mordió los labios, advirtiendo que habían ido demasiado lejos. Lo siento. Nunca te disculpes por ser lista, Shallan. Siento un mal precedente. Sin embargo, hay que aplicar el ingenio con cuidado. A menudo pareces decir la primera cosa moderadamente ingeniosa que te pasa por la cabeza. Lo sé, dijo Shallan. Es un defecto de hace tiempo, brillante. Uno que mis ayas y tutoras intentaron desalentar con todas sus fuerzas, probablemente con castigos rigurosos. Sí, el método favorito era hacerme permanecer sentada en un rincón sujetando libros con la cabeza. Lo que a su vez, dijo Jasna con un suspiro, solo sirvió para que tus ocurrencias fueran más rápidas, pues sabías que tenías que decirlas antes de que pudieras considerarlas y reprimirlas. Shallan ladeó la cabeza. Los castigos fueron inútiles, prosiguió Jasna. Usados con alguien como tú, solo sirvieron para animarte, un juego. ¿Cuánto tendría que decir para ganarte un castigo? ¿Podrías decir algo tan astuto que tus tutoras no entendieran el chiste? Estar sentada en un rincón te daba más tiempo para concebir réplicas. Pero es indecoroso que una joven hable tan a menudo como lo hago yo. Lo único indecoroso es no canalizar tu inteligencia de manera útil. Piénsalo. Te has entrenado a ti misma para hacer algo muy similar a lo que te molesta de los eruditos. Astucia sin pensamiento detrás. Inteligencia, podríamos decir, sin una base de consideración adecuada. Jasna pasó una página. Errorgante, ¿no dirías? Shallan se ruborizó. Prefiero que mis pupilas sean listas, dijo Jasna. Me da algo más con lo que trabajar. Debería llevarte conmigo a la corte. Sospecho que sagaz al menos te encontraría divertida, aunque solo sea porque tu aparente timidez natural y tu lengua astuta hacen una combinación intrigante. Sí, brillante. Por favor, recuerda que la mente de una mujer es su arma más preciada. No debe emplearse con torpeza ni prematuramente. Igual que el mencionado cuchillo en la espalda. Una puya astuta es más efectiva cuando no se espera. Lo siento, brillante. No era una reprimenda, dijo Jasna, pasando una página, solo una observación. Las hago de vez en cuando. Estos libros están llenos de polvo. El cielo es azul hoy. Mi pupila es una réproba lenguaraz. Shallan sonrió. Ahora cuéntame, ¿qué has descubierto? Shallan hizo una mueca. No mucho, brillante. ¿O debo decir demasiado? Cada escritora tiene sus propias teorías sobre por qué los Parshendi mataron a tu padre. Algunas dicen que debió de insultarlos en la fiesta aquella noche.
Otras dicen que todo el tratado fue una artimaña para acercarse a él, pero eso tiene poco sentido, ya que habían tenido oportunidades mejores que antes. ¿Y el asesino de blanco?, preguntó Jasna. Una auténtica anomalía. Las notas a pie de página están llenas de comentarios sobre él. ¿Por qué contrataron los Parshendi a un asesino de fuera? ¿Temían no poder hacerlo ellos mismos? ¿O tal vez no lo hicieron ellos y fueron inculpados? Muchos piensan que es improbable, considerando que los Parshendi reivindicaron el asesinato. ¿Y lo que tú piensas? Me considero inadecuada para extraer ninguna conclusión brillante. ¿Qué sentido tiene la investigación si no es extraer conclusiones? Mis tutoras me dijeron que las suposiciones eran solo para los experimentados, explicó Shallan. Jasna bufó. Tus tutoras eran idiotas. La inmadurez juvenil es uno de los grandes catalizadores del cambio del cosmere, Shallan. ¿Te das cuenta de que el hacedor de soles solo tenía 17 años cuando comenzó sus conquistas? Gavara no había llegado a su 20º llanto cuando propuso la teoría de los 3 reinos. Pero por cada hacedor de soles o por cada Gavara no hay 100 Gregor. Gregor fue un joven rey famoso por iniciar una guerra sin sentido contra reinos que eran aliados de su padre. Solo hubo un Gregor, dijo Jasna con una mueca. Afortunadamente, tu argumento es válido. De ahí el propósito de la educación. Ser joven se basa en la acción. Ser un erudito se basa en la acción informada. O estar sentada en un rincón leyendo sobre un asesinato de hace 6 años. No te tendría aquí estudiando eso si no hubiera algún sentido, dijo Jasna abriendo otro de sus libros. Demasiados eruditos piensan que la investigación es solo una búsqueda cerebral. Si no hacemos nada con el conocimiento que obtenemos, entonces hemos desperdiciado nuestros estudios. Los libros pueden almacenar información mejor que nosotros. Lo que nosotros hacemos, y los libros no pueden, es interpretar. Así que si no se van a extraer conclusiones, bien, puedes dejar la información en los textos. Shallan reflexionó. Visto de esta forma, le impulsaba a volver a sumergirse en sus estudios. ¿Qué era lo que Jasna quería que hiciese con su información? Una vez más, sintió el aguijón de la culpa. Jasna se estaba tomando grandes modestias de instruirla en la erudición y ella iba a recompensarla, robándole su posesión más valiosa y dejando una piedra rota en su lugar. Se sintió asqueada. Esperaba que estudiar a las órdenes de Jasna implicara papeleo y memorizaciones absurdas, acompañadas de castigos por no ser lo bastante lista. Así era como sus tutoras habían abordado su instrucción. Jasna era diferente. Le daba un tema y libertad para tratarlo como quisiera. Jasna le ofrecía ánimos y especulaciones, pero casi todas sus conversaciones volvían a temas como la verdadera naturaleza de la sabiduría, el propósito del estudio, la belleza del conocimiento y su aplicación. Jasna Collin amaba de verdad aprender y quería que las demás lo hicieran también. Bajo su severa mirada, sus intensos ojos y aquellos labios que rara vez sonreían, Jasna Collin creía verdaderamente en lo que hacía, fuera lo que fuese. Shallan recogió uno de sus libros, pero miró con disimulo los lomos de las últimas pilas de libros que había traído Jasna. Más historias sobre las épocas heráldicas, mitologías, comentarios, libros de eruditos conocidos por ser especuladoras descabelladas. El volumen que ahora mismo tenía Jasna se llamaba Sombras Recordadas. Shallan memorizó el título. Intentaría buscar un ejemplar y examinarlo. ¿Qué perseguía Jasna? ¿Qué secretos esperaba desentrañar de sus volúmenes? La mayoría de ellos copias de hacía siglos. Aunque Shallan había descubierto algunos secretos referidos al moldeador de almas, la naturaleza de la misión de Jasna seguía siendo un misterio. Enloquecedor y a la vez atrayente, a Jasna le gustaba hablar de las grandes mujeres del pasado, mujeres que no solo habían registrado la historia, sino que también le habían dado forma. Fuera lo que fuese, aquello que estaba estudiando, consideraba que era importante y que podía cambiar el mundo. No debes dejarte atraer, se dijo Shallan volviendo a su libro y sus notas. Tu objetivo no es cambiar el mundo,
Tu objetivo es proteger a tus hermanos y tu casa. De todas formas, necesitaba hacer una buena exhibición de su trabajo. Y eso le dio motivos para sumergirse en él durante 2 horas hasta que la interrumpieron unos pasos en el pasillo, probablemente los sirvientes que traían la comida del mediodía. Yasna y Shallan comían a menudo en su reservado. El estómago de Shallan gruñó cuando olió la comida y él alegremente hizo a un lado su libro. Normalmente dibujaba en el almuerzo, una actividad que Yasna animaba, a pesar de su desprecio a las artes visuales. Decía que los hombres de alta cuna a menudo pensaban que dibujar y pintar eran apetecibles en una mujer y que por eso Shallan debía conservar sus habilidades, aunque solo fuera para atraer pretendientes. Shallan no sabía si considerar eso un insulto o no. ¿Y qué decía de las intenciones de la propia Yasna hacia el matrimonio que nunca se molestara con las artes femeninas más atrayentes como la música o el dibujo? «Majestad», dijo Yasna levantándose rápidamente. Shallan dio un respingo y miró apurada por encima del hombro. El anciano rey de Kharbrandt estaba de pie en la puerta, vestido con una magnífica túnica naranja y blanca con destallados bordados. Shallan se puso en pie. «Brillante Yasna», dijo el rey. «¿Interrumpo?» «Tu compañía no es nunca una interrupción, Majestad», respondió Yasna. Debía de estar sorprendida como la propia Shallan, pero no mostró ni un signo de incomodidad o ansiedad. «Íbamos a almorzar pronto, de todas formas». «Lo sé, brillante», dijo Taravangian. «Espero que no importe si os acompaño». Un grupo de sirvientes empezó a traer comida y una mesa. «En absoluto», dijo Yasna. Los sirvientes colocaron rápidamente las cosas, poniendo 2 manteles distintos en la mesa redonda, para separar a los sexos durante la comida. Aseguraron las medias lunas de tela, roja para el rey y azul para las mujeres, con pesos en el centro. Trajeron platos cubiertos llenos de pitanza, un guiso claro y frío en el centro con verduras dulces para las mujeres y un caldo picante para el rey. Los kharbrandianos preferían sopa para almorzar. Shallan se sorprendió al verlos colocar un lugar para ella. Su padre nunca había comido en la misma mesa que sus hijos, incluso ella, la favorita, se veía relegada a su propia mesa. Cuando Yasna se sentó, ella hizo lo mismo. Su estómago volvió a gruñir y el rey les indicó que comenzaran. Sus movimientos parecían torpes comparados con la elegancia de Yasna. Shallan pronto estuvo comiendo con satisfacción y gracia, como debía ser una mujer, la mano segura en el regazo, usando la mano libre y una brocheta para pinchar los trozos de verdura o fruta. El rey eructó, pero no fue tan ruidoso como otros hombres. ¿Por qué se había dignado a visitarlas? ¿No habría sido más adecuada una invitación formal a cenar? Naturalmente. Había descubierto que Taravangian no era célebre por su dominio del protocolo. Era un rey popular, al que los ojos oscuros amaban por los hospitales que había mandado construir. Sin embargo, los ojos claros lo consideraban poco inteligente, pero no era ningún idiota. A la luz de la política de los ojos claros, por desgracia, ser solo de inteligencia media era una desventaja. Mientras comían, el silencio se extendió y se volvió embarazoso. Varias veces pareció como si el rey estuviera a punto de decir algo, pero antes volvía a su sopa. Parecía intimidado por Yasna. «¿Y cómo está tu nieta, Majestad?», acabó por preguntar Yasna. «¿Se está recuperando bien?» «Bastante bien, gracias», dijo Taravangian, como aliviado por empezar a conversar. «Aunque ahora evita los pasillos más estrechos del cónclave, te agradezco tu ayuda. Siempre es un placer servir de ayuda, Majestad. Si me perdonas que así lo diga, los fervorosos no agradecen mucho tu servicio», dijo Taravangian. «Comprendo que es un tema sensible. Quizá no debería mencionarlo, pero...» «No, adelante», dijo Yasna, comiendo un pequeño rábano verde del extremo de su brocheta. «No me avergüenzo de mis decisiones». «Entonces, perdonarás la curiosidad de un viejo». «Siempre perdono la curiosidad, Majestad. La considero una de las emociones más auténticas». «Entonces, ¿cómo lo encontraste?», preguntó Taravangian, señalando con la cabeza el moldeador de almas que Yasna llevaba cubierto por un guante negro. «¿Cómo lo mantuviste alejado de los devotarios?». «¿Una podría encontrar peligrosas esas preguntas, Majestad?».
Ya he adquirido algunos enemigos nuevos al recibirte. Te perdonarán, dijo Jasna, dependiendo del devotario que hayas elegido. ¿Perdonarme? ¿A mí? El anciano pareció considerarlo divertido y durante un momento Shallan pensó que veía en su expresión un profundo pesar. No es muy probable, pero eso es otro asunto. Por favor, insisto en mi pregunta. Y yo insisto en ser evasiva, Majestad, lo siento. Perdono tu curiosidad, pero no puedo satisfacerla. Estos secretos son míos. Naturalmente. El rey se echó para atrás en su asiento como avergonzado. Ahora pensarás que he venido simplemente a acosarte por el Fabrial. ¿Tenías otro propósito entonces? Bueno, verás, he oído las cosas más maravillosas sobre la habilidad artística de tu pupila. Pensaba que tal vez... Le sonrió a Shallan. Por supuesto, Majestad, dijo Shallan. Con mucho gusto dibujaré su retrato. Él sonrió al levantarse. Se paró y dejó su comida a medias antes de recoger sus cosas. Miró a Jasna, pero el rostro de la otra mujer era indescifrable. ¿Preferirías un retrato sencillo contra un fondo blanco?, preguntó Shallan. ¿O preferirías una perspectiva más amplia, incluyendo las inmediaciones? Quizá deberías esperar a que hayamos terminado de comer, Shallan, recalcó Jasna. Shallan se ruborizó, sintiéndose como un idiota por su entusiasmo. Por supuesto. No, dijo el rey. Yo he terminado ya. Un boceto detallado sería perfecto, niña. ¿Cómo te gustaría que me sentara? Acercó su silla, posó y sonrió como si fuera un abuelo. Ella parpadeó, fijando la imagen en su mente. Así está perfecto, Majestad. Puedes volver a tu comida. ¿No necesitas que me quede quieto? He posado para retratos antes. Así está bien, le aseguró Shallan sentándose. Muy bien, dijo él volviendo a la mesa. Pido disculpas por hacer que me utilices, a mí nada más menos, como sujeto de tu arte. Este rostro mío no es el más impresionante que habrás dibujado, estoy seguro. Tonterías, dijo Shallan. Un rostro como el tuyo es justo lo que necesita un artista. ¿Ah, sí? Sí. Shallan se interrumpió y había estado a punto de decir: sí, la piel se parece lo suficiente al pergamino para ser un lienzo ideal. La hermosa nariz que tienes y esa piel arrugada por la sabiduría destacará con el negro carboncillo. Oh, bien, entonces, adelante. Aunque no comprendo cómo vas a trabajar sin que yo esté posando. La brillante Shallan posee algunos talentos únicos, dijo Jasna. Y Shallan empezó su dibujo. Supongo que así debe ser, dijo el rey. He visto el dibujo que hizo para Varas. ¿Varas?, preguntó Jasna. El ayudante jefe de las colecciones del Palaneo, contestó el rey. Un primo lejano mío. Dice que el personal está sorprendido con tu joven pupila. ¿Cómo la encontraste? Inesperadamente y necesitada de ocasión. El rey le dio la cabeza. No puedo atribuirme su habilidad artística, dijo Jasna. Existía ya. Ah, una bendición del Todopoderoso. Podrías decir que sí. Pero asumo que tú no. Taravangian se rió incómodo. Shallan dibujó con rapidez, estableciendo la forma de la cabeza. El rey se agitó, incómodo. ¿Es duro para ti, Jasna? Doloroso, quiero decir. El ateísmo no es ninguna enfermedad, Majestad, repuso Jasna secamente. No es que haya pillado un sarpullido en el pie. Por supuesto que no, pero no es difícil no tener nada en lo que creer. Shallan se inclinó hacia adelante, todavía boceteando, pero atenta a la conversación. Shallan había supuesto que formarse a las órdenes de un hereje sería un poco más emocionante. Con Caspar, el ingenioso fervoroso que había conocido en su primer día en Kharbranth, había hablado varias veces de la fe de Jasna. Sin embargo, con la propia Jasna, el tema no se presentaba casi nunca. Cuando lo hacía, Jasna solía cambiar a otra cosa. Hoy, sin embargo, no lo hizo. Tal vez notaba la sinceridad de la pregunta del rey.
No diría que no tengo nada en qué creer, Majestad. De hecho, tengo mucho en qué creer. Mi hermano y mi tío, mis propias capacidades, las cosas que me enseñaron mis padres. Pero lo que está bien y lo que está mal, eso, bueno, lo has descartado. Que no acepte las enseñanzas de los devotarios no significa que no haya dejado de creer en el bien y el mal. Pero el Todopoderoso determina lo que es el bien. ¿Debe alguien, un ser invisible, declarar qué es el bien para que sea bueno? Yo creo que mi propia moralidad, que responde solo ante mi corazón, es más segura y veraz que la moralidad de aquellos que hacen el bien solo porque temen el castigo. Pero eso es el alma de la ley, dijo el rey confundido. Si no hay castigo, solo puede haber caos. Si no hubiera ley, algunos hombres harían lo que quisieran, sí, dijo Jasna, pero no es notable que, dada la posibilidad de obtener ganancias personales a costa de otros, tanta gente escoja lo que está bien. ¿Por qué temen al Todopoderoso? No, creo que algo innato en nosotros comprende que buscar el bien de la sociedad suele ser mejor para el individuo también. La humanidad es noble cuando tiene la oportunidad de serlo. Esa nobleza es algo que existe independientemente de los decretos de ningún dios. No veo cómo puede existir nada fuera de los decretos de Dios. El rey sacudió la cabeza divertido. Brillante Jasna, no pretendo discutir, pero no es la misma definición del Todopoderoso que todas las cosas existen por él. Si sumas 1 y 1 hacen 2, ¿no? Bueno, sí. Ningún dios necesita declararlo para que sea cierto, dijo Jasna. Por tanto, ¿no podríamos decir que las matemáticas existen fuera del Todopoderoso, independientes de él? Tal vez. Bien, yo digo simplemente que la moralidad y la voluntad humana son también independientes de él. Si dices eso, dijo el rey riendo, entonces has eliminado de la existencia todo propósito para el Todopoderoso. Ciertamente. El cubículo quedó en silencio. Las lámparas de esferas de Jasna proyectaban una luz blanca, fría y regular sobre ellos. Durante un incómodo momento, el único sonido fue el roce del carboncillo de Shala sobre su libreta. Trabajaba con movimientos rápidos, preocupada por las cosas que había dicho Jasna, pues la hacían sentirse vacía por dentro. Eso era en parte porque el rey, debido a su afabilidad, no era bueno discutiendo. Era un hombre adorable, pero no podía ser rival de Jasna en una conversación. Bueno, dijo Taravangian, he de decir que presentas tus argumentos de manera muy efectiva, pero no los acepto. Mi intención no es convertir, Majestad. Me contento guardando mis creencias para mí, algo que la mayoría de mis compañeros en los devotarios tienen problemas para hacer. Shallan, ¿has terminado ya? Casi brillante, pero si apenas han sido unos minutos. Su habilidad es notable, Majestad, dijo Jasna, como creo que ya he mencionado. Shallan se inclinó hacia atrás inspeccionando su obra. Se había concentrado tanto en la conversación que había dejado que sus manos dibujaran solas, confiando en sus instintos. El boceto describía al rey sentado en su silla con expresión de sabiduría, las paredes del reservado que recordaban a una torre tras él. La puerta al balcón quedaba a su derecha. Sí, era un buen parecido. No su mejor obra, pero... Shallan se detuvo, conteniendo la respiración, el corazón sobresaltado. Había dibujado algo de pie en la puerta junto al rey, dos criaturas altas y delgadas con capas abiertas por delante que colgaban a los lados demasiado tiesas, como si estuvieran hechas de cristal, sobre los altos y empanados cuellos, donde deberían estar las cabezas de las criaturas. Cada una tenía un gran símbolo flotante de retorcido diseño. Shallan se quedó ahí mirando, aturdida. ¿Había dibujado ella esas cosas? ¿Qué le había llevado a...? Alzó la cabeza. El pasillo estaba vacío. Las criaturas no eran parte del apunte que había tomado. Sus manos simplemente las habían dibujado por su cuenta. «Shallan», dijo Jasna. Por reflejo, Shallan dejó caer su carboncillo y agarró la hoja con la mano libre, arrugándola. «Lo siento, brillante. Presté demasiada atención a la conversación. Me descuidé.
Bueno, al menos podemos verlo, niña, dijo el rey poniéndose en pie. Shala sujetó el papel con más fuerza. No, por favor. En ocasiones tiene ataques de temperamento artístico, Majestad, suspiró Jasna. No se lo podrás quitar. Te haré otro, Majestad, dijo Shallan. Lo siento mucho. El rey se frotó la barba canosa. Sí, bueno, iba a ser un regalo para mi nieta. Al final del día, prometió Shallan. Eso sería maravilloso. ¿Estás segura de que no necesitas que pose? No sería necesario, Majestad, dijo Shallan. Su pulso seguía latiendo desbocado y no podía apartar de su mente la imagen de aquellas dos figuras distorsionadas, así que tomó otro apunte del rey. Podría utilizarlo para recrear una imagen más adecuada. Muy bien, dijo el rey. Supongo que debería marcharme. Quiero visitar los hospitales y a los enfermos. Puedes enviar el dibujo a mis aposentos, pero tómate tu tiempo. No pasa nada, tranquila. Shallan hizo una reverencia, apretando contra su pecho el papel arrugado. El rey se retiró con sus ayudantes y varios parshmenios entraron para llevarse a la mesa. Nunca te he visto cometer ningún error en tus dibujos, dijo Jasna sentándose de nuevo. Al menos no tan horrible como para que tuvieras que destruir el papel. Shallan se ruborizó. Supongo que incluso una maestra de las artes puede errar. Ve y dedica la siguiente hora a hacer un retrato adecuado de su majestad. Shallan contempló el boceto estropeado. Las criaturas eran simplemente su capricho, el producto de dejar deambular su mente. Eso era todo. Solo imaginaciones. Tal vez había algo en su subconsciente que necesitaba expresar. ¿Pero qué podían significar las figuras entonces? Me di cuenta de que hubo un momento en que, cuando hablabas con el rey, vacilaste, observó Jasna. ¿Qué es lo que no dijiste? Algo inadecuado, pero ingenioso. Lo ingenioso nunca parece tan impresionante cuando se ve fuera del momento brillante. Fue solo un pensamiento tonto. Y lo sustituiste por un cumplido vacío. Creo que malinterpretaste lo que pretendí explicar, niña. No deseo que permanezcas en silencio. Es bueno ser ingenioso. Pero si hubiera hablado, habría insultado al rey y tal vez incluso lo habría confundido y le habría causado turbación. Estoy segura de que sabe que la gente dice sobre su falta de agilidad mental. Jasna soltó un bufido. Palabras necias, de gente necia, pero tal vez hiciste bien en no hablar. Aunque recuerda que canalizar tus capacidades y reprimirlas son dos cosas distintas. Preferiría que pensaras en algo que fuera a la vez ingenioso y adecuado. Sí, brillante. Además, creo que habrías hecho reír a Tarabangian. Parece apurado por algo últimamente. ¿No te parece aburrido entonces?, preguntó Shallan curiosa. No creía que el rey fuera necio o aburrido, pero pensaba que alguien tan inteligente como Jasna tal vez no tuviera paciencia para un hombre como él. Tarabangian es un hombre maravilloso, dijo Jasna, y vale lo que 100 expertos autoproclamados en modales cortesanos. Me recuerda a mi tío Dalinar. Formal, sincero y preocupado. Aquí los ojos claros dicen que es débil, porque se pliega ante muchos otros monarcas, porque teme la guerra y porque no tiene una hoja esquirlada. Jasna no respondió, aunque parecía preocupada. ¿Brillante?, instó Shallan, acercándose a su asiento y ordenando sus carboncillos. En tiempos antiguos, dijo Jasna, un hombre que traía la paz a su reino era considerado de gran valor. Ahora el mismo hombre sería considerado un cobarde. Sacudió la cabeza. Este cambio ha tardado siglos en producirse. Debería aterrorizarnos. Nos vendría bien tener más hombres como Tarabangian, y te pido que no vuelvas a llamarlo aburrido, ni siquiera en broma. Sí, brillante. Shallan inclinó la cabeza. ¿Crees que de verdad las cosas que dijiste sobre todo el poderoso? Jasna guardó silencio un instante. Lo creo, aunque quizás exagere mi convicción. ¿El movimiento asegurado de teoría retórica? Sí, supongo que fue eso, dijo Jasna. Debo tener cuidado de no darte la espalda mientras leo hoy. Shallan sonrió. Una auténtica erudita no debería cerrar su mente a ningún tema, no importa lo que segura que pueda sentirse. Que no haya encontrado todavía un motivo convincente para unirme a uno de los devotarios no significa que no lo vaya a hacer jamás, aunque cada vez que tengo una discusión como la de hoy,
Mis convicciones se hacen más firmes. Shallan se mordió los labios y Jasna advirtió la expresión. Tendrás que aprender a controlar eso, Shallan. Hace que tus sentimientos sean obvios. Sí, brillante. Bueno, dilo. Es que tu conversación con el rey no ha sido del todo justa. Ah, ¿no? Por su, ya sabes, capacidad limitada. Él se portó muy bien, pero no ha tenido los argumentos que podría haber tenido alguien más versado en teología Vorin. ¿Y qué argumentos podría haber dado alguien así? Bueno, yo tampoco tengo mucha formación en el tema, pero creo que has ignorado o al menos minimizado una parte vital de la discusión. Ok, ¿y es? Shallan se señaló el pecho. Nuestros corazones, brillante. Yo creo porque siento algo, una cercanía al Todopoderoso. Siento paz cuando vivo mi fe. La mente es capaz de proyectar las respuestas emocionales esperadas. Pero no has argumentado tú misma que la forma en que actuamos, la forma en que consideramos el bien y el mal es un atributo que define a la humanidad. Has usado nuestra moralidad innata para demostrar tu argumento. ¿Cómo puedes entonces descartar mis sentimientos? ¿Descartarlos? No. ¿Considerarlos con escepticismo? Tal vez. Tus sentimientos, Shallan, por poderosos que sean, son tuyos propios, no míos. Y lo que yo siento es que pasarme la vida tratando de ganarme el favor de un ser invisible, desconocido e incognoscible que me observa desde el cielo es un ejercicio completamente inútil, señaló a Shallan con su pluma. Pero tu método retórico está mejorando. Todavía haremos una erudita de ti. Shallan sonrió, sintiendo un arrebato de placer. Una alabanza de Jasna era más preciosa que un broam de esmeralda. Pero no voy a ser una erudita. Voy a robar el moldeador de almas y marcharme. No le gustaba pensar en eso. Era otra cosa que tendría que haber superado. Tendía a evitar pensar en las cosas que la hacían sentirse incómoda. Ahora date prisa y ponte a trabajar en el dibujo del rey, dijo Jasna cogiendo un libro. Tendrás mucho trabajo real que hacer cuando lo hayas terminado. Sí, brillante. Por una vez, sin embargo, a Shallan le costó trabajo dibujar, pues su mente estaba demasiado preocupada para concentrarse. Capítulo 30. Obscuridad invisible. De pronto se volvieron peligrosos, como un día de calma que se convierte en una tempestad. Este fragmento es el origen de un proverbio ceileño que acabó por convertirse en una derivación más común. Creo que puede ser una referencia a los portadores del vacío. Ver Emperador de Ixis, capítulo 4. Kaladin salió del cavernoso barracón a la pura luz de las primeras horas de la mañana. Los trocitos de cuarzo en el suelo resplandecían ante él, capturando la luz, como si el suelo chispeara y ardiera y dispuesto a estallar. Lo siguió un grupo de 29 hombres, esclavos, ladrones, desertores y extranjeros, incluso unos cuantos cuyo único pecado habitual había sido la pobreza y se habían unido a las cuadrillas de los puentes por desesperación. La paga era buena cuando se la comprobaba por nada, y les habían prometido que si sobrevivían a 100 carreras con los puentes serían ascendidos, asignados a un puesto de guardia, cosa que en la mente de un pobre parecía una vida de lujo. ¿Que te pagaran por estar ahí mirando todo el día? ¿Qué clase de locura era esa? Era casi como ser rico. No comprendían. Nadie sobrevivía a 100 cargas con el puente. Kaladin había estado en 2 docenas y ya era uno de los hombres más experimentados que se mantenían con vida. El puente 4 lo siguió. El último de los resistentes, un tipo delgado llamado Visig, había cedido ayer. Kaladin prefería pensar que la risa, la comida y la humanidad lo habían afectado al fin.
pero probablemente habían sido unas cuantas miradas o amenazas entre dientes por parte de Roca y Teft. Kaladin prefería hacerse el tonto en estos casos. Acabaría por necesitar la lealtad de estos hombres, pero por ahora se contentaba con la obediencia. Los dirigió durante los ejercicios matutinos que había aprendido en su primer día en el ejército. Estiramientos seguidos de asaltos. Los carpinteros de mono de trabajo marrón y gorras pardas o verdes pasaban camino del aserradero y sacudían divertidos la cabeza. Los soldados de la loma cercana, donde empezaba el campamento, propiamente dicho, los miraban y se reían. Gas observaba desde un barracón cercano, los brazos cruzados, insatisfecho con su único ojo. Kaladin se secó la frente. Miró a Gas durante un largo instante y luego se volvió hacia sus hombres. Todavía había tiempo de practicar levantando el puente antes del desayuno. Gas nunca se había acostumbrado a tener un solo ojo. Podía acostumbrarse a alguien. Preferiría haber perdido una mano o una pierna antes que un ojo. No dejaba de pensar en que había algo oculto en esa obscuridad que no podía descifrar, pero los demás sí. ¿Qué acechaba ahí? Un spren que le arrancaría el alma del cuerpo, como una rata podía vaciar un odre de vino mordisqueando una punta. Sus compañeros lo llamaban afortunado. Ese golpe podría haberte quitado la vida. Bueno, al menos no habría tenido que vivir con esa oscuridad. Uno de sus ojos estaba siempre cerrado. Cerraba el otro y la oscuridad lo engullía. Gas miró a la izquierda y la oscuridad corrió al lado. Lamaril estaba apoyado contra un poste, delgado y esbelto. No era un hombre grande, pero tampoco débil. Era todo líneas. Barba rectangular, cuerpo rectangular, afilado como un cuchillo. Lamaril lo llamó, así que se acercó reacio. Entonces sacó una esfera de su bolsa y se la entregó, un marco de topacio. Odiaba perderlo. Siempre odiaba perder dinero. Me debes el doble, advirtió Lamaril, alzando la esfera para mirarla mientras chispeaba la luz del sol. Bueno, es todo lo que recibirás por ahora. Alégrate de que sea algo. Alégrate de que he mantenido la boca cerrada, dijo Lamaril perezosamente, apoyándose contra su poste que marcaba el límite del aserradero. Gas apretó los dientes. Odiaba pagar. ¿Pero qué otra cosa podía ser? Las tormentas se lo lleven. Que las malditas tormentas se lo lleven. Parece que tienes un problema, dijo Lamaril. Al principio Gas creyó que se refería a lo que le faltaba por pagar. El ojos claros señaló los barracones del puente 4. Gas miró a los hombres, inquieto. El joven jefe de puente ladró una orden y los hombres recorrieron al trote el patio. Ya había conseguido que corrieran acompasados. Ese cambio significaba mucho. Les daba velocidad, les ayudaba a pensar como un equipo. ¿Podía tener ese muchacho formación militar, como decía? ¿Por qué desperdiciarlo en los puentes? Naturalmente, estaba esa marca Shash en su frente. No veo ningún problema, dijo Gas con un gruñido. Son rápidos. Eso es bueno. Son insubordinados. Siguen sus órdenes. Las órdenes de él, tal vez. Lamaril sacudió la cabeza. Los hombres de los puentes existen por un solo propósito, Gas, para proteger las vidas de hombres más valiosos. ¿De verdad? Y yo que creía que su propósito era cargar puentes. Lamaril le dirigió una dura mirada. Se inclinó hacia adelante. No me pongas a prueba, Gas, y no olvides cuál es tu sitio. ¿Te gustaría unirte a ellos? Gas sintió una punzada de temor. Lamaril era un ojos claros de muy bajo rango, uno de los sin tierra, pero era su inmediato superior. Un contacto entre las cuadrillas de los puentes y los ojos claros de rango superior que supervisaban el aserradero. Gas agachó la cabeza. Lo siento, brillante señor. El alto príncipe Sadeas mantiene una ventaja, dijo Lamaril, apoyándose de nuevo en su poste. La mantiene presionándonos a todos, con fuerza, cada hombre en su sitio, indicó con la cabeza a los hombres del puente 4. La velocidad no es mala cosa.
La iniciativa tampoco. Pero hombres con iniciativa como los de ese muchacho a menudo no se contentan con su situación. Las cuadrillas de los puentes funcionan como son, sin necesidad de modificar nada. El cambio puede ser inquietante. Gas dudaba de que ninguno de los hombres de los puentes comprendiera realmente cuál era su lugar en los planes de Sadeas. Si supieran por qué trabajaban de manera tan implacable y por qué tenían prohibido el uso de escudos o armaduras, probablemente se arrojarían ellos solos al abismo. Eran cebo, para atraer la atención de los Parshendi, para dejar que los salvajes creyeran que lo estaban haciendo bien, abatiendo a unos cuantos hombres de los puentes en cada asalto. Mientras tuvieran hombres de sobra, no importaba, excepto aquellos que morían. Padre Tormenta, pensó Gas, me odio a mí mismo por ser parte de esto, pero llevaba ya mucho tiempo haciéndolo. No era nada nuevo para él. Haré algo, le prometió al Amaril. Un cuchillo en la noche, veneno en la comida. Eso le hizo retorcerse por dentro. Los sobornos del muchacho eran pequeños, pero eran todo lo que le permitía cumplir sus pagos al Amaril. No, susurró el Amaril. ¿Quieres que vean que es realmente una amenaza? Los soldados ya están hablando de él. Hizo una mueca. Lo último que necesitamos es un mártir que inspire la rebelión entre los hombres de los puentes. No quiero llamar la atención sobre él, nada de lo que puedan aprovecharse los enemigos de nuestro alto príncipe. Miró a Kaladin, que corría de nuevo con sus hombres. Tiene que caer en el campo de batalla como se merece. Asegúrate de que suceda y tráeme el resto del dinero que me debes o pronto te encontrarás cargando con uno de esos puentes tú también. Dio media vuelta, agitando su capa verde bosque. En su época de soldado, Gas había aprendido a temer más que a nadie a los ojos claros de menor rango. Los amargaba estar tan cerca de los ojos oscuros, aunque aquellos ojos oscuros fueran los únicos sobre los que tenían autoridad. Eso los volvía peligrosos. Estar con un hombre como el Amaril era como entregar un carbón ardiendo con las manos desnudas. No podías evitar quemarte. Solo esperaba hacerlo bastante rápido para quemarte lo mínimo. El puente 4 pasó corriendo. Un mes antes, Gas no habría creído esto posible. Un grupo de soldados de los puentes practicando. Y solo parecía haberle costado a Kaladin unos cuantos sobornos de comida y unas promesas vacías diciendo que iba a protegerlos. Eso no tendría que haber sido suficiente. La vida como hombre de los puentes carecía de esperanzas. Gas no podía unirse a ellos, no podía. Kaladin, su Alteza, tenía que caer. Pero si las esferas de Kaladin desaparecían, Gas podía acabar en uno de los puentes por no poder pagarle al Amaril. Condenación de las tormentas, pensó. Era como intentar decidir qué pinza del abismoide iba a aplastarte. Gas continuó observando a la cuadrilla de Kaladin, y aquella obscuridad seguía esperándolo, como un picor que no podía rascar, como un grito que no podía ser silenciado, un entumecimiento picoteante del que nunca podría deshacerse. Probablemente lo acompañaría en la tumba. ¡Levantad el puente!, gritó Kaladin corriendo con el puente 4. Lo alzaron por encima de sus cabezas mientras seguían moviéndose. Era más difícil correr así, con el puente en alto en vez de apoyado sobre los hombros. Sintió su enorme peso en los brazos. ¡Abajo!, ordenó. Los que iban delante soltaron el puente y corrieron a los lados. Los otros bajaron el puente con un rápido movimiento. Golpeó el suelo torpemente, arañando la piedra. Se colocaron en posición, haciendo como si lo movieran sobre un abismo. Kaladin ayudó desde un lado. Tendremos que practicar en un abismo, de verdad, pensó mientras los hombres practicaban. Me pregunto qué clase de soborno haría falta para que Gas me permitiera hacerlo. Los hombres del puente terminaban su falsa carga. Miraron a Kaladin, agotados pero emocionados. Él les sonrió. Como jefe de pelotón en el ejército de Amaram, habían aprendido aquellos meses que las alabanzas debían ser sinceras y no había que escatimarlas. Tenemos que trabajar en esa colación, dijo. Pero en general estoy impresionado. 2 semanas y ya estáis trabajando juntos, tan bien como algunos equipos que entrené durante meses. Estoy satisfecho y orgulloso. Id a beber algo y descansar. Haremos 1 o 2 cargas más antes de ponernos a trabajar. El servicio de hoy era de nuevo recoger piedras, pero no podían quejarse.
Kaladin había convencido a los hombres de que levantar piedras mejoraría su fuerza y había reclutado unos cuantos en los que confiaba para ayudarlo a recoger matopomos. El medio por el que podía suministrar a duras penas comida extra para los hombres y aumentar sus suministros médicos, 2 semanas y 2 semanas cómodas, habida cuenta de cómo eran las vidas de los hombres de los puentes. Únicamente 2 carreras, y en una de ellas había llegado demasiado tarde a la meseta. Los Parshendi habían escapado con la gema corazón incluso antes de que llegaran. Eso fue bueno para los hombres del puente. Los otros asaltos no habían ido tan mal en términos de bajas de hombres del puente. 2 muertes más, Amark y Kulf. Otros 2 heridos, Narm y Pete. Una fracción de lo que habían perdido las otras cuadrillas, pero seguían siendo demasiados. Kaladin trató de parecer optimista mientras se acercaba al barril de agua y cogía un cucharón de manos de uno de los hombres y se lo bebía. El puente 4 caería por el peso de sus heridos. Solo había 30 hombres fuertes, con 5 heridos que no recibían ninguna paga, y había que alimentar con los ingresos de los matopomos. Contando con los que habían muerto, habían tenido casi un 30% de bajas en las semanas que llevaban intentando protegerlos. En el ejército de Amaram, esa tasa de bajas habría sido catastrófica. Entonces, la vida de Kaladin se reducía a entrenamiento y marchas. Con algún frenético momento de batalla, aquí la lucha era implacable. Cada pocos días, esas cosas podían agotar un ejército y de hecho lo harían. Tiene que haber un modo mejor, pensó Kaladin, enjugándose la boca con el agua tibia antes de echarse otro cazo por encima de la cabeza. No podía continuar perdiendo 2 hombres por semana entre muertos y heridos. Pero ¿cómo sobrevivir cuando ni a sus propios oficiales les importaba si vivían o morían? Lleno de frustración, apenas fue capaz de contenerse para no arrojar el cazo al barril. En cambio, se lo tendió a cicatriz y le dirigió una sonrisa de ánimo. Una mentira, pero una importante. Gas observaba desde la sombra de uno de los otros barracones. La figura translúcida de Sil, ahora con forma de borla de matapomo, revoloteaba alrededor del sargento. Luego se dirigió hacia Kaladin y se posó en su hombro, tomando su forma femenina. «Está planeando algo», dijo. «No ha intervenido», contestó Kaladin. «Ni siquiera ha intentado impedir que tomemos el guiso nocturno». «Estaba hablando con ese ojos claros». «¿La Maril?» Ella asintió. «La Maril es su superior», dijo Kaladin, mientras pasaban a la sombra del barracón del puente 4. Se apoyó contra la pared y miró a sus hombres, que todavía estaban junto al barril de agua. Ahora hablaban unos con otros, bromeaban, reían. Salían a beber juntos por la noche. «Padre Tormenta», nunca pensó que se alegraría de que los hombres bajo su mando bebieran. «No me gustaron sus expresiones», dijo Sil, sentándose en el hombro de Kaladin. «Obscuras, como nubes de tormenta. No oí lo que decían. Reparé en ellos demasiado tarde, pero no me gusta. Sobre todo ese Lamaril». Kaladin asintió lentamente. «¿Tú tampoco te fías de él?», preguntó Sil. «Es un ojos claros». Eso era suficiente. «Así que no vamos a hacer nada», dijo Kaladin. «No puedo responder a menos que intenten algo. Y si gasto todas mis energías preocupándome por lo que podrían hacer, me será imposible resolver los problemas a los que nos enfrentamos ahora mismo». Lo que no mencionó fue su verdadera preocupación. Si Gas o Lamaril decidían matarlo, había poco que pudiera hacer para impedirlo. Cierto, los hombres de los puentes rara vez eran ejecutados por algo que no fuera dejar de correr con su puente, pero incluso en un ejército honesto como el de Amaram, había rumores de acusaciones falsas y pruebas trucadas. En el campamento falto de disciplina y apenas regulado de sadeas, nadie parpadearía si a Kaladin, un esclavo marcado con un shash, le echaran encima una acusación nebulosa. Lo dejarían para la alta tormenta, lavándose las manos de su muerte, diciendo que el padre tormenta había elegido su destino. Kaladin se irguió y echó a andar hacia la carpintería. Los artesanos y sus aprendices trabajaban afanosamente cortando madera para hacer mangos de lanzas, puentes, postes o muebles. Los artesanos los saludaron al pasar. Ya estaban familiarizados con él, acostumbrados a sus extrañas peticiones, como trozos de madera, lo bastante largos para que 4 hombres los sujetaran y corrieran con ellos.
Encontró un puente a medio construir. Lo habían creado a partir de aquel tablón que Kaladin había utilizado. Se arrodilló e inspeccionó la madera. Un grupo de hombres trabajaba con una gran sierra a su derecha, cortando finos redondeles de un tronco. Probablemente los convertirán en asientos. Pasó los dedos por la lisa madera. Todos los puentes móviles estaban hechos de un tipo de madera llamada macam. Tenía un color marrón oscuro, el grano casi oculto, y era a la vez fuerte y liviana. Los artesanos la habían lijado y olía a serrín y savia almizclada. —¿Kaladin? —preguntó Sil, caminando por el aire hasta posarse en la madera. —Pareces distante. —Es irónico lo bien que crean estos puentes —dijo él—. Los carpinteros de este ejército son mucho más profesionales que sus soldados. —Tiene sentido —respondió ella—. Los artesanos quieren que los puentes duren. Los soldados a los que escucho solo quieren llegar a la meseta, coger la gema corazón y largarse. Para ellos es un juego. —Muy astuta. Mejoras cada vez más al observarnos. Ella sonrió. Es más bien como si recordara cosas que una vez conocí. Pronto ya no serás un spren, sino una pequeña filósofa transparente. Tendremos que enviarte a un monasterio para que pases el tiempo sumida en profundos e importantes pensamientos. Sí, dijo ella. ¿Cómo deducir la mejor manera de conseguir que los fervorosos beban accidentalmente una mezcla que vuelva a su boca azul? Sonrió malévola. Kaladin sonrió a su vez, pero siguió pasando el dedo por la madera. Seguía sin comprender por qué no dejaban que los hombres de los puentes llevaran escudos. Nadie le daba una respuesta clara. Usan macam, porque es lo bastante fuerte para que su peso soporte una carga de caballería pesada, dijo. Nosotros deberíamos poder usarlo. Nos llegan escudos, pero ya llevamos uno sobre los hombros. ¿Pero cómo reaccionarían si lo intentas? Kaladin se puso en pie. No lo sé, pero tampoco tengo otra opción. Intentarlo sería un riesgo enorme, pero se había quedado sin ideas que no supusieran ningún riesgo hacía varios días. Podemos agarrar por aquí, dijo Kaladin, señalando a Roca, Teft, Cicatriz y Moash. Estaban junto a un puente semivolcado que dejaba al descubierto su parte inferior. El fondo era una construcción complicada, con 8 filas de 3 posiciones para acomodar hasta 24 hombres directamente de abajo, y luego 16 asideros, 8 en cada lado, para 16 hombres más en el exterior. 40 hombres, corriendo hombro a hombro si tenían un complemento a pleno. Cada posición bajo el puente tenía una hendidura para la cabeza del portador, 2 bloques curvados de madera para ayudarlos en los hombros y 2 barras como asiadero. Los hombres de los puentes llevaban hombreras, y los que eran más bajos necesitaban un extra para compensarlo. Gas normalmente trataba de asignar a los nuevos reclutas a cuadrillas de su misma altura. Eso no se cumplía con el puente 4, naturalmente. El puente 4 solo recibía las obras. Kaladin señaló varias barras y puntales. Podríamos agarrarnos aquí y luego correr llevando el puente de lado a nuestro derecho e inclinada. Pondremos a nuestros hombres más altos por fuera y a los más bajos por dentro. ¿Para qué servirá eso?, preguntó Roca, frunciendo el ceño. Kaladin miró a Gas, que los observaba desde la cerca. Desde demasiado cerca, era mejor no hablar de por qué quería cargar el puente de lado. Además, no quería que los hombres sintieran demasiadas esperanzas hasta que supiera si iba a funcionar. Solo quiero experimentar, dijo. Si podemos cambiar de posición ocasionalmente, podría ser más fácil. Trabajar músculos diferentes. Sil, de pie en lo alto del puente, frunció el ceño. Siempre fruncía el ceño cuando Kaladin ocultaba la verdad. Reunid a los hombres, dijo Kaladin, señalando a Roca, Cicatriz y Moash. Los había nombrado comandantes de subpelotones, algo que los hombres del puente normalmente no tenían, pero los soldados funcionaban mejor en grupos pequeños de 6 u 8. «Soldados», pensó Kaladin. «Así es como los ves». No combatían, pero sí eran soldados. Era demasiado fácil subestimar a los hombres cuando considerabas que eran solo gente de los puentes. Cargar contra los arqueros enemigos sin escudos requería coraje, aunque te vieras obligado a hacerlo. Miró a un lado advirtiendo que Moash no se había marchado con los demás. El hombre tenía el rostro afilado, los ojos verde oscuro y el cabello marrón moteado de negro. «¿Algo va mal, soldado?», preguntó Kaladin.
Moash parpadeó sorprendido por el uso de la palabra, pero todos se habían acostumbrado a esperar cualquier cosa de Kaladin. ¿Por qué me has hecho jefe de un subpelotón? Porque resististe mi liderazgo más tiempo que casi todos los demás y fuiste más claro al respecto. ¿Me has nombrado jefe porque me negué a obedecerte? Te he nombrado jefe porque me pareciste capaz e inteligente, pero aparte de eso, no cambiaste de opinión demasiado fácilmente. Eres terco. Eso nos puede venir bien. Moash se rascó un poco poblada su barba y pensó, muy bien, pero al contrario de Tef y ese comecuernos, no creo que sea un regalo del Todopoderoso. No me fío de ti. Entonces, ¿por qué me obedeces? Moash lo miró a los ojos antes de encogerse de hombros. Supongo que soy curioso. Se marchó para reunir a su pelotón. En nombre de todos los vientos, ¿qué? Pensó Gas aturdido mientras veía pasar al puente 4. ¿Qué los habría impulsado a cargar el puente de lado? Eso los obligaba a levantarlo de forma extraña, formando 3 filas en vez de 5 y agarrarse torpemente a la parte inferior del puente y mantenerlo ladeado a la derecha. Era una de las cosas más extrañas que había visto. Apenas cabían, y los asideros no estaban hechos para cargar el puente de esa forma. Gas se rascó la cabeza al verlos pasar, luego alzó una mano y le hizo señas a Kaladin para que se detuviera. Su Alteza soltó el puente y corrió hacia él, secándose la frente mientras los demás seguían corriendo. ¿Sí? ¿Qué es eso?, preguntó Gas señalando. La cuadrilla del puente, cargando lo que creo que es... Sí, es un puente. No te he pedido que te hagas el gracioso, quiero una explicación. Cargar el puente sobre nuestras cabezas se hace pesado, dijo Kaladin. Era un hombre alto, lo suficiente para alzarse sobre Gas. Por la tormenta, no me dejaré intimidar. Es un modo de usar músculos diferentes, como pasarte una carga de un hombro a otro. Gas miró hacia un lado. ¿Se había movido algo en la oscuridad? ¿Gas?, preguntó Kaladin. Mira, Alteza, dijo Gas mirándolo. Llevarlo en alto puede que sea agotador, pero llevarlo así es una estupidez. Parece que estáis a punto de tropezar unos con otros y los asideros son terribles. Los hombres apenas caben. Sí, dijo Kaladin en voz más baja, pero gran parte del tiempo, solo la mitad de una cuadrilla sobrevive a una carga. Podremos traerlo así de vuelta cuando seamos menos. Nos permitirá cambiar de posiciones, al menos. Gas vaciló. ¿Solo la mitad de una cuadrilla? Si llevaban el puente así en un asalto, irían despacio, exponiéndose. Podría ser un desastre para el puente 4, al menos. Gas sonrió. Me gusta. Kaladin pareció sorprendido. ¿Qué? ¿Iniciativa? ¿Creatividad? Sí. Seguid practicando. Me gustaría mucho ver que lográis alcanzar una meseta llevando el puente de esa forma. Kaladin entornó los ojos. ¿Así? Sí, dijo Gas. Bueno, pues entonces tal vez lo hagamos. Gas sonrió, viendo marcharse a Kaladin. Un desastre era exactamente lo que necesitaba. Ahora solo tenía que buscar otro modo de pagarle a la Maril su chantaje.